Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el programa de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cómo es un verdadero siervo de Dios? Un siervo, por lo tanto, de Jesucristo. ¿Cómo actúa un siervo de Dios? Para responder a esta pregunta vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y partiremos leyendo en Génesis capítulo 24, versículo 1 en adelante. El contexto es que Abraham, siervo de Dios, busca una esposa para su hijo Isaac, y él enviará a un siervo que él tiene a buscar esa esposa para su hijo. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Partimos ahí analizando qué es lo que vemos. Vemos un siervo que ni siquiera aquí se menciona cómo se llama. Si leemos capítulos anteriores en Génesis, podemos concluir que era Eliezer. Sin embargo, aquí no se menciona el nombre. Era un siervo que tenía a Abraham y que él lo había puesto a cargo de las cosas de su casa. ¿Y qué le está pidiendo? Ve a mi parentela y trae una esposa para mi hijo, que no sea de las mujeres de los cananeos dentro de los cuales nosotros habitamos. ¿Por qué razón esto? Porque él quería, y era la voluntad de mi Dios, que se mantuviera un linaje que agradara a Dios. Y para eso su hijo Isaac no se podía casar con cualquier mujer. Aprendemos de aquí la importancia que a mi Dios le da: si tú eres cristiano, te cases con alguien que sea cristiano, alguien que ame a Jesucristo, tal como tú amas a Jesucristo, alguien que busque a Dios, tal como tú buscas a Dios. Eso es lo que la palabra dice: no estar en yugo desigual, es decir, estar en comunión con una hija de Dios si eres hombre, o con un hijo de Dios si es que eres mujer. Y eso es lo que quería Abraham. Entonces él le pide a su siervo que haga esto por él. ¿Quién es el que da la instrucción? Abraham a su siervo. Un verdadero siervo de Dios es alguien que se sujeta a toda autoridad humana, espiritual y, por sobre todas las cosas, a Dios. Entonces aquí Eliezer está recibiendo como un siervo la instrucción de Dios. ¿Y qué responde el criado? Versículo siguiente: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Es decir, si no quiere venir esa esposa, ¿debo llevar a Isaac a la tierra de ella? Y Abraham le responde: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Le dice: no lleves a mi hijo a la tierra de mi parentela. La razón, versículo siguiente: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Le está diciendo a Abraham: yo estoy confiando en Dios. Haz tu parte, siervo Eliezer, y Dios hará la suya. Él hará el milagro. Otra característica de un siervo de Dios es que él hace su parte. Él se tiene que esforzar. El siervo de Dios tiene que hacer lo que le está pidiendo su autoridad, lo que le está pidiendo Dios por su espíritu y su palabra. Sin embargo, el que hará el milagro es Dios.
es el poder de su espíritu, no es con ejército ni con fuerza humana, es con el poder de su espíritu. ¿Y qué le sigue diciendo Abraham? Si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Está diciéndole, tú, siervo Eliezer, tienes que hacer tu parte. No te pido que hagas imposibles. Es Dios el que lo hará. Así que ten paz. Tú y yo, como siervos de Dios, no podemos cambiar a las personas. No podemos hacer milagros. Nada es imposible para mi Dios. Él puede hacer las cosas posibles. Él hace la obra. Tú solo le crees. Tú solo esperas. Y haces tu parte. Y eres humilde y obediente y sujeto. Entonces, si seguimos en la historia, vamos a llegar al versículo 11. Una vez que el criado parte, va con camellos, va cargado con elementos a buscar a esta novia y futura esposa de Isaac. El versículo 11 dice que una vez que él llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, de donde había sido Abraham, hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por el agua. Las mujeres jóvenes vírgenes iban a buscar agua a un pozo. ¿Y qué dijo Eliezer? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué está queriendo decirnos acá? El siervo Eliezer, el siervo de Dios, no confía en sí mismo. Es sujeto a la autoridad y depende de Dios. Está orando, está pidiéndole a Dios que Él haga el milagro. Eso es lo que está rogando el siervo Eliezer, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Ser humildes, sujetos y pedir la gracia de Dios para hacer el trabajo que debamos realizar. ¿Qué más sigue diciendo Eliezer? He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe. Y también, pide otra señal, daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Entonces un buen siervo de Dios, sujeto a la autoridad, no confía en sí mismo, confía en Dios. Va a hacer lo que debe realizar pidiéndole misericordia a Dios y pidiéndole dirección por su Espíritu. Que el amado Espíritu Santo lo guíe, que le dé una palabra, que le muestre una señal, que confirme a través de algo. Dios quiere que tú y yo y cada uno de sus hijos seamos guiados por su Espíritu. Si le pides dirección, el Espíritu Santo te guiará, porque escrito está. Nuestro amado Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya, porque así les enviaré al Espíritu Santo, el cual les guiará toda verdad y justicia. Él nos guiará. Necesitamos su dirección. ¿Cómo es un verdadero siervo de Dios? Además de ser humilde, es alguien que busca la dirección del Espíritu Santo. Pide su ayuda, pide su guía, pide sus señales para hacer la voluntad de Dios y no la propia. Esto no se trata de tu voluntad, se trata de que la voluntad de Dios siempre se haga. Entonces, versículo 15 de Génesis 24. Y aconteció que antes que él acabase de hablar,
Dios miraba el corazón de Eliezer. He aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. El amado Espíritu Santo permitió que saliera y que fuera la primera, pariente familiar de Abraham, es decir, de la casa de Abraham, lo que Abraham le había pedido a su siervo. ¿Y qué pasaba con ella? Versículo 17 dice, el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Eliezer, el criado de Abraham, le pide que le dé a beber agua. ¿Y qué respondió ella? Bebe, señor mío. Y se dio prisa en bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber, tal como el siervo de Abraham lo había pedido como señal. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Muy bien, tenemos aquí la respuesta de mi Dios, la persona indicada. Eliezer, el criado de Abraham, no lo sabe. Dios hace el milagro. Dios solo te va a pedir que tú hagas tu parte, que seas como este siervo de Abraham, que entre paréntesis, en el capítulo 24 nunca se nombra el nombre de él. Él solo se autodefine como el siervo de Abraham. Humildad, eso aprendemos. Alguien humilde no está defendiendo sus derechos, solo está queriendo hacer lo que se le ha pedido. Lo que Dios le pide, lo que la autoridad le pide, con humildad, no confiando en sí mismo, buscando la dirección de Dios, no confiando en sus fuerzas, solo hace su parte, pide a Dios y se mueve en fe. El que hace el milagro es nuestro Dios, es su Espíritu. Él hace que aparezca la Rebeca, la mujer para Isaac. Así es un siervo de Dios, depende de él y confía en él. Entonces vamos a ver de que esta mujer, Rebeca, hace lo que ha declarado. Le da de beber a los camellos. Y Eliezer estaba maravillado y solamente le faltaba confirmar quién era ella. Entonces, en el versículo 23, le dice, ¿de quién eres hija? Te ruego me lo digas. Y en el versículo 24 de Génesis 24, ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, hermano de Abraham, parentela de Abraham. Versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Eliezer, el siervo de Abraham, se humilló, adoró inclinado, postrado ante su Dios, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Quién hizo el milagro? Nuestro Dios, por el poder de su Espíritu. Eliezer, hombre humilde, ni siquiera dijo su nombre. Esto lo concluimos de capítulos anteriores en Génesis. Hombre que es sujeto a Abraham, sujeto a toda autoridad. Oyó atentamente lo que Abraham le pidió hacer. Obedeció. No confió en sí mismo. Pidió, clamó por ayuda a Dios. Dependió de él. Pidió señales. Dios le respondió, porque conoce nuestro Dios el corazón de sus hijos. Al que se humilla, él oirá y él exaltará. Confió en Dios y Dios le honró y no fue avergonzado. Esa es la actitud de un siervo de Dios. Esa es la actitud
humilde, ni siquiera mencionó su nombre. Recuerda a Juan el Bautista, cuando le preguntaban, ¿tú quién eres? Él dijo, solo soy una voz que clama en el desierto, una voz que indica que viene el Mesías. ¿Eres tú un profeta? No. ¿Eres tú el Elías que iba a venir? No. Solo soy una voz, solo soy un siervo. Dios quiere gente humilde, sujeta, que confíe en Él. Por eso nuestro amado Jesucristo podemos ver que en la entrada triunfal en Jerusalén, Él envía a sus discípulos a que vayan por un pollino, un burrito, para hacer esa entrada a Jerusalén y que la palabra se cumpla. Otra profecía respecto de Él. Y esto lo encontramos en Lucas, capítulo 19, versículo 29. Y dice así, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Los discípulos de mi amado Señor Jesucristo oyeron atentamente el pedido de mi Señor. Mi amado Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, los guía. Vayan a ese lugar, hallarán a ese pollino atado y lo traerán, y dirán así, porque el Señor lo necesita. ¿Y qué ocurrió? Versículo 32 del capítulo 19 de Lucas. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le respondieron, porque el Señor lo necesita. Literalmente lo que nuestro amado Jesucristo les ordenó decir. Tal como en el caso de Eliezer, los discípulos de mi amado Jesucristo oían atentamente para obedecer y dijeron lo que su Señor Jesucristo les ordenó. Eso hace un siervo de Dios, humilde, sujeto. Ellos no convencieron a la gente. Ellos no fueron los que negociaron, solo obedecieron a su Señor. Dios quiere que obedezcas a su espíritu, que te sujetes a la autoridad. Sé un siervo humilde. Eso es un verdadero siervo de Dios. Si vamos al caso de Felipe y el etíope, en Hechos capítulo 8, versículo 26, vemos que un ángel le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Como un siervo, él se levantó y fue. No discutió ni preguntó más, solo obedeció. Si seguimos leyendo, dice, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Elías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció al Espíritu Santo. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Recién ahí Felipe habla. Hasta este momento solo hacía lo que el Espíritu Santo le guiaba. ¿Y qué le hablará ahora Felipe? De Jesucristo, la palabra morando en él. ¿Entiendes lo que es un siervo de Dios? Un verdadero siervo de Dios es humilde, es sujeto, depende del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guiará. En Hechos capítulo 11, versículo 1, vemos que Pedro habla a la iglesia. ¿Por qué razón?
porque había ido a la casa de un centurión llamado Cornelio. En el capítulo 10 de Hechos lo menciona. Y ocurre que en la iglesia le preguntan, ¿por qué has ido a casa de hombres incircuncisos? Recuerden que eran cristianos judíos principalmente en ese tiempo. El evangelio parte primero con los judíos y después se extiende hacia los gentiles. Entonces le preguntan a Pedro, ¿por qué razón fuiste? ¿Y has comido con ellos? ¿Y qué responde Pedro? Versículo 4 del capítulo 11 de Hechos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y él dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió a ser llevado arriba al cielo. El amado Espíritu Santo empieza a trabajar en la mente de Pedro para que él entienda qué él espera que haga. Y a continuación, ¿qué ocurre? Versículo 11 del capítulo 11 dice lo siguiente: y aquí que llegaron 3 hombres a casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón. ¿Qué hace Pedro? Obedece al Espíritu Santo. Él sabe que está yendo a una casa de personas que eran gentiles, que no eran pueblo de Dios, pero él obedece. Un siervo de Dios obedece. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 13. Y este hombre, que era Cornelio, nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El Espíritu Santo actuando en la otra parte, en Cornelio. ¿Quién hace la obra? ¿Pedro? No, el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Versículo 15 de Hechos 11. Dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Conclusión: Pedro no hace nada, solo él obedece órdenes. El Espíritu Santo es el que lo lleva, el que hace entender a Pedro que debe ir. El Espíritu Santo es el que trata en Cornelio. El Espíritu Santo es el que pone palabra en la boca de Pedro. Y el Espíritu Santo es el que ni siquiera permite que Pedro termine de hablar y es derramado sobre la casa de Cornelio. La obra es de su Espíritu, no es tuya ni de ningún hombre, no es mía, es de su Espíritu. Tú solo debes ser un siervo verdadero de Jesucristo, un siervo de Dios, obediente, sujeto, que oiga la voz de su Espíritu y que obedezca. Nuestro amado Jesucristo lo enseñó en sí mismo. En Juan 8, 28 dice, yo nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Entiendes? Mi amado Jesucristo fue el siervo humilde, quebrantado y humillado. Hacía la voluntad del Padre, hago lo que a Él le agrada.
no hacía lo que se le antojaba, era siervo humilde. Él es el ejemplo, Jesucristo es el ejemplo. Por eso nuestro amado Jesucristo también en Juan capítulo 10, versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Por qué dice esto? Porque siempre hago lo que mi Padre quiere. Siempre. Mi amado Jesucristo hizo la voluntad del Padre, lo que a Él le agrada, lo que el Padre le enseña que haga. Mi Señor Jesucristo, siervo humilde y humillado, guiado por el Espíritu Santo, con un corazón quebrantado, dependiente de su Padre. Recuerda, eso es un siervo de Dios, un siervo de Jesucristo. Dios no quiere grandezas de ti. Él quiere que seas humilde, que obedezcas y que dependas. Él no busca que tú hagas cosas para Él. Él busca que tú oigas la voz de su Espíritu y le obedezcas, para que así en tu debilidad e incapacidad el Espíritu Santo obre, para que si Dios se glorifique y su poder, como dice la palabra, se perfeccione en tu debilidad. Y como Pablo dice, ya no vivo yo, solo soy un siervo, es Cristo Jesús el que vive en mí, su Espíritu me guía. Por eso veo su gloria, por eso veo milagros, porque es Él, es su plan, no es mi plan. Tienes que entender de que no podemos hacer cosas grandes para Él. Él es el que hace las cosas grandes. Por eso que cuando vamos a la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, nuestro amado Señor puso este ejemplo. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y se fue lejos. ¿Quién da la capacidad? Mi Dios. Dios determina. Pero fíjense qué sucede en el versículo 20 de Mateo 25, una vez que vuelve el Señor. El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor, que le dice a este siervo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le respondió su Señor? Exactamente lo mismo. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Solo aquel siervo malo y negligente, aquel que no trabajó y no hizo lo que su amo y Señor le pidió, es al que le dice una cosa distinta. La pregunta es, ¿por qué al que ganó 5 y al que ganó 2, siendo que son cantidades distintas, les dice exactamente lo mismo? ¿Acaso no se le debió dar un mejor reconocimiento al que ganó 5? La respuesta es no. ¿Por qué? Ambos han sido fieles en lo poco. El que te da el poder y la capacidad es el Espíritu Santo. Él no está esperando que tu habilidad haga las cosas. Él está esperando que tú solamente seas fiel. Tal vez tengas una misión de parte del Espíritu Santo de ir quizás a África. Tal vez tú puedes vivir en un lugar del mundo de pobreza y el amado Espíritu Santo te va a enviar a un lugar cercano. ¿Quién es mayor? Ninguno de los dos. Aquí el grande es Jesucristo, porque el que hace la obra es su Espíritu. Él es el que hará
que muchos conozcan a Jesucristo a través de tu boca. No es tu poder, no es tu gracia, es la gracia de Él. Tú siempre serás fiel en lo poco. ¿Por qué en lo poco? Solo tú le obedeces, le crees. Y si el Espíritu Santo te dice, haz esto, háblale a tal persona, tú le hablarás. Tal vez a otro le dirá, anda a este otro país y predica, y él la hará. Tu ganancia es solamente ser humilde, sujeto y creer. El que hace la obra es Él. La gloria es de Él. Mi Dios no le debe nada a ningún hombre. Mi amado Jesucristo no le debe su iglesia a un hombre. Él es quien edifica su casa por su espíritu. Tú y yo solo somos colaboradores. Si somos fieles haciendo nuestra parte, Él hará el milagro y Él se glorificará. Por eso que en Lucas capítulo 17, versículo 7, hablando mi amado Jesucristo acerca del deber del siervo, pregunta, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Dónde está la clave? Haz lo que te ha sido ordenado por el Espíritu Santo, a través de una autoridad o a través de una palabra que Dios te ha dado. Obedece, eso es todo lo que tú puedes hacer, nada más. Ir en obediencia a buscar a esa Rebeca, o ir como Felipe por el eunuco, o ir como le ocurrió a Pedro a casa de Cornelio. Pero el que hace el milagro es Él. Por lo tanto, no puedes creerte nada porque eres un siervo inútil. No es que tu utilidad propia logró algo, no es que tu propia fuerza logró hacer el milagro. Tú no aportaste nada, solamente obedeciste. Y la gloria será de mi Dios. La gloria será de Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo el que hace la obra. Tú no aportas, solo obedeces. El verdadero siervo de Jesucristo, verdadero siervo de Dios, es humilde, es humillado. Oye atentamente la voz de la autoridad que Dios le ha puesto. Obedece al Espíritu Santo. Reconoce su debilidad. Clama a Dios. Pide su dirección, sus señales. Camina por fe y avanza y hace lo que Dios le pide. Y el que hace el milagro es el Espíritu Santo, es el poder de Dios. Él hace el milagro. Por lo tanto, no te puedes creer nada. Eres inútil porque por tu propia fuerza nada consigues, solo obedeces a Dios. Y Él hace el milagro y la obra, y la gloria será de Él. Lo hermoso de esto es que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nuestro amado Jesucristo nos dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, solo me creíste y obedeciste. Y yo hice la obra, mi espíritu, pero por eso poco que has hecho, que es ser débil, creerme, humillarte, obedecerme y confiar en mi poder, eso hará que sobre mucho te pondré. Te honraré en mi reino, dice mi amado Jesús. Entra en el gozo de tu Señor, en la nueva Jerusalén. Estaremos con Jesucristo y veremos su gloria si somos siervos humildes y obedientes de Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.
¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.